Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PUPrime. Damos comienzo hoy miércoles a otra sesión de la apertura de Nueva York, 18 de febrero. Ayer tuvimos un vaivén de tensión geopolítica, sesión con gran volatilidad que cerró ligeramente positiva en Estados Unidos, apenas un 0,1%, pero positiva, y Europa un 0,7%. Los temores del impacto de la IA pesan sobre el mercado y frenan los avances, pero esta vez consumo básico y energía fueron los sectores más castigados. A primera hora la energía nos mostraba en concreto cómo se iba generando un proceso de depreciación. Tuvimos también maniobras militares de Irán que obligaban a cerrar parcialmente el estrecho de Hormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial. El precio del crudo repuntaba, aunque no tardó en revertir la subida. El West Texas terminó la jornada en $62, con caída del 1%, porque el ministro de Exterior iraní, que paralelamente mantenía negociaciones con Estados Unidos sobre materia nuclear, calificó las conversaciones como constructivas, abriendo el camino hacia un acuerdo. En el frente convencional, Goldsby de la Fed de Chicago apuntaba que podría haber varios recortes de tipos este año, mientras Barr decía que los tipos se deberían mantener durante un tiempo, reflejando las diferencias en el seno de la Fed. En Europa, el dato CEU alemán mixto, situación actual mejoró, pero las expectativas defraudaron al salir más débiles de lo esperado. Si bien sigue siendo un buen dato, genera optimismo acerca de un posible inicio de recuperación de la economía. Hoy tenemos que Ciber no convence, día de avances bursátiles. La principal debilidad hoy es Palo Alto, que podría contagiar al resto de empresas de ciberseguridad. Más allá de esto, la sesión viene sin referencias de peso, con mejora en el frente comercial y geopolítico, que podría permitir suaves avances y a la espera de datos más importantes de la semana que saldrán el viernes, como el PIB, deflactor de consumo y el PCE americano. Palo Alto publicó resultados de su segundo trimestre fiscal al cierre de sesión, cayó enseguida un 8% el aftermarket porque sus cifras fueron bastante flojas, a pesar de que el BPA ha pasado del 1,03 al 0,94. Las cifras y guías no convencían, aunque transmitió un mensaje tranquilizador sobre el impacto de la IA en el negocio de ciberseguridad, que era lo más importante para nosotros de todo cuanto pudiera explicar. Esto arrastró al resto del sector y por la tarde ya se encontraban en rojo el resto de compañías. En lo positivo, Japón y Estados Unidos arrancan el acuerdo alcanzado en julio por el cual Japón invertirá 550 mil millones de dólares en Estados Unidos y este le reducirá aranceles hasta el 15% desde el 25%. Los pedidos de bienes duraderos apenas desaceleran hasta el 0,3%. La producción industrial repite en el 0,4% y más interesantes pueden ser las actas de la última reunión de la Fed, que serán la última reunión de la Fed, que fue el 28 de enero, que podrían dar más pistas sobre futuros movimientos. En definitiva, sesión sin referencias de peso, con suave mejora del tono en el frente comercial geopolítico, que debería permitir suaves avances a la espera de la macroamericana irrelevante que se dará el viernes. Respecto a compañías con buen perfil, nos encontramos en concreto con Norwegian, impulsada por el buen tono del sector turístico, Constellation Energy, que sube un 5%, y también nos encontramos con valores de peor evolución, como son Intuit Surgical, que cae un 5% tras la presión generalizada sobre el sector del software. Y por último, Fortinet, que cae un 4,5% hasta los $81, en línea con la debilidad observada en el segmento de ciberseguridad y tecnología. Dicho esto, nos vamos a gráficos. Vamos a analizar, como ya sabéis, en gráfico diario para tener una perspectiva más transversal del mercado. Y vamos a empezar por los índices. En concreto, empezamos por Estados Unidos. Aquí tenemos el Dow Jones cotizando los 49.600 puntos, que nos ha dejado una zona de soporte clara a los 48.300, zona de resistencia a 50.400. Como vemos, a pesar de esta zona de consolidación, vemos que todavía el mercado va buscando nuevos máximos y esto produce lógicamente apetito inversor. Por lo tanto, Dow Jones en tendencia alcista. Lo vemos también en el Standard Poor's, que está cotizando actualmente en la zona cercana a los 7.000 puntos. Ahí tiene una resistencia a batir, los 7.022, y la zona de soporte son los 6.715. Vemos como el CCI ha decelerado y por lo tanto todavía tiene que coger impulso para ir a buscar máximos por encima de 7.022. Aquí tenemos el Nasdaq, que ha generado un doble techo, del cual todavía no se ha recuperado en los 26.200 puntos, y vemos como el CCI ha ido a generar sobreventa en el nivel de 289 y está tomando oxígeno para nuevamente ir a buscar esos máximos en los 26.200.
Pasamos de Estados Unidos a Europa. Aquí empezamos por el mercado francés, cotizando a los 8.300 puntos. Tenemos zona de soporte clara, anterior resistencia en los 8.269 y por lo tanto se mantiene la tendencia alcista con apoyo del CCI con lectura de 140. Aquí tenemos en concreto IBEX 35, el cual mantiene una magnífica tendencia con un doble suelo en 17.567 y ya lleva 3 días consecutivos con subidas, por lo tanto buscaríamos recorrido por encima de los 18.300. Vemos también el Eurostock 50 cotizando los 6.000 puntos. Tendencia alcista sólida, zona de soporte 5.855 y todo lo que sea por encima de ese nivel, acompañado de un CCI en 100, nos encontramos con tendencia positiva. Nos vamos al VIX o el índice de opciones put y call del SP 500, que se encuentra en un nivel saludable, nivel de 20. Vemos cómo después de hacer un soporte en la zona de 15-16 se mantiene muy por debajo de la zona de 23,51 que marcaría junto a la zona de 42 el extremo de mercado. Vamos a ver también dólar index, que mantiene su tendencia bajista por debajo de la media de 200 días y de Ichimoku. Y vemos que a pesar de la recuperación del CCI, lectura negativa de 55, como veis tiene correlación inversa con euro dólar. Nos vamos a la parte de divisas. Aquí tenemos euro dólar cotizando en 1,18, pero con tendencia alcista. Esa tendencia alcista que inició en marzo del año pasado y que se mantiene actualmente. Ahora mismo la zona de soporte sería a nivel de 1,1763 y la zona a buscar 1,2077. Lo mismo nos encontramos con libra dólar, también con tendencia alcista en el gráfico diario, aquí más cerquita de la media de 200 y con un soporte en 1,33 y el objetivo sería buscar la zona de 1,38. Vamos a mirar también Libra Yen, tendencia alcista para Libra Yen. Tenemos ahí una zona de soporte clara en nivel de 206 y nuevamente ir a buscar la zona de 214. Como veis, el CCI está ahora mismo distribuyendo, pero es lógico después de todo este recorrido que ya prácticamente un año de recorrido alcista. Vamos a ver también otros pares como el Aussie canadiense con tendencia alcista en 0,96, zona de soporte este nivel en 0,9440 y como vemos ha tenido un speech impresionante de 250 pips, así que también tendencia alcista para el Aussie canadiense. Vamos a ver el canadiense yen, mantiene también tendencia alcista por encima de la nube, soporte en 111,70, primer objetivo 115. Vemos también el euro yen, fijaos todos los pares contra el yen lógicamente tienen contexto alcista. Zona de soporte 180,12, recorrido hasta 186. Vamos a ver el dólar yen, también con tendencia alcista, aunque por debajo de la nube, soporte en 152, primer objetivo 157. Y vamos a ver por último el dólar americano canadiense, que tiene estructura bajista, es de los pocos pares que se encuentra bajista, con zona de soporte 1,34. Dicho esto, vamos a ver también la parte de materias primas. Empezamos por el Bren. Fijaos cómo ha cambiado el contexto después de toda esta caída desde la pérdida de los $96 y ahora mismo estaríamos en contexto alcista siempre y cuando superemos la zona de $71. Lo mismo pasa con el West Texas, con el barril americano. Fijaos cómo está muy cerca de la media de 200 días y una zona importante sería la superación de 66,59. Nos vamos en concreto a buscar oro. Aquí tenemos. Fijaos que el oro lleva desde los máximos una corrección importante de los 5.588, aunque los va recuperando, y estableceríamos zona de soporte 4.646. Es normal después de todo este recorrido. El oro se mueve también al calor del fundamental y por lo tanto sigue menos técnico, aunque ya vemos pues, un recorrido alcista que data de septiembre del 23, el cual desde que se inicia esta ruptura en los $1.962 onza, como vemos ha respetado muy bien la media de largo plazo. Así que contexto alcista para el oro. Para la plata, exactamente igual. Fijaos cómo ha venido a apoyarse, a hacer un rechazo
en los 63,75 y a partir de ahí, como vemos, tendríamos todavía mucho recorrido hasta la zona de 123, que sería la zona clave, la zona de techo que ha tocado la plata en las últimas sesiones. Vamos a ver el cobre. Aquí lo tenemos. También contexto alcista para el cobre. Y nos encontramos la zona de 6,52 como zona de llegada. ¿Dónde colocaremos el soporte? En estos flecos de 5,49. Vamos a ver también, me habéis preguntado por el gas. Como vemos, a pesar de esta corrección, como vemos, hasta la zona de 1,96, sigue todavía con tendencia bajista. Como vemos, se puede trazar la directriz desde la zona de 2,41 a 1,96, así que hasta que no haya cierres por encima de la media de 200 días, estaríamos todavía contemplando posición bajista. Vamos a ver criptomonedas. Aquí tenemos Bitcoin. Fijaos la gran caída que ha tenido desde el techo de 126.000 dólares que tocó en octubre. Y como vemos, ahora mismo se ha detenido en 59.700 dólares. Todavía tendría un recorrido, un tramo hasta los mínimos de julio en 48.000. Así que, como vemos, ese sería la búsqueda de posiciones bajistas. El Bitcoin es bajista y por lo tanto, pues todavía podemos contemplar mayor profundidad en la caída. Dicho esto, faltan 4 minutos para la apertura de Nueva York. Y empezamos con nuestro análisis en gráfico semanal de las principales acciones norteamericanas. Nos vamos aquí al gráfico semanal. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar por las acciones de Apple. Fijaos el recorrido de Apple. Recordad, nosotros en Apple, es decir, no en Apple, sino en todas las acciones, vamos a seguir el sistema de gráfico semanal de EMA 15, EMA 150. Y por lo tanto, recordad que nuestra entrada, siempre os la voy a recordar, está en el nivel de 27 dólares. Fijaos todo este recorrido con esos puntos de apoyo en la media que ha respetado muy bien de largo plazo. Y ahora mismo cotizando en 263 dólares, seguiríamos dentro del valor. Lo mismo podemos observar en Google, donde establecemos una posición de entrada precisamente 118 dólares, cotizando ahora en 300. En Microsoft están dentro de las 10 primeras posiciones de todos los fondos de inversión. Y aquí en este caso Microsoft habríamos realizado una posición de entrada en 263 dólares. En cambio, Amazon tiene otro contexto. Como vemos, no supera la zona de 200 dólares, está muy estancada, o sea, lleva prácticamente 2 años y por lo tanto no está dentro de nuestra cartera de seguimiento. Aquí tenemos Alibaba, que se sigue manteniendo por encima de la media de largo plazo. Nos da un contexto de entrada en 143 dólares y parece que está ahí atascada hasta superar los máximos en 191. Vamos a ver en concreto Walmart. Fijaos cómo Walmart tiene una zona de entrada en 117 dólares, estamos por encima y todavía pues tendríamos recorrido hacia la zona de 172, así que de momento estamos en el valor. Vamos a ver sector petrolero, Chevron, cómo se mantiene alcista. Aquí hablamos de que tenía una resistencia en 188 dólares, fijaos, desde que la ha tocado en noviembre del 22, hace ya 4 años prácticamente, pues no ha conseguido recuperar niveles, estamos muy cerca, esperamos que esta vez sea la adecuada para superarlo. Vamos a ver Taiwan Semiconductores, con la cual tiene un recorrido excelente. Entrada en 104 dólares, como vemos, y el comportamiento ha sido magnífico y está en subida libre en 363. Vamos a ver AT&T, también tiene tendencia alcista, la posición de entrada en el valor se da en los 21,46, así que esperemos que rompa la zona de 29,80 para continuar esa subida. Vemos Intel. En Intel damos posición de entrada precisamente en 40 dólares y esperamos la ruptura de los 54 para continuar las subidas hacia la zona de 65. Es la anterior doble techo que realizó en 2020. Vamos a ver Verizon, que acaba de iniciar tendencia. Fijaos, entrada en 48,99, así que entrada que se da precisamente la semana pasada. Vemos Oracle. En Oracle iniciamos posición compradora en 77 dólares, seguimos dentro
pero no me ha gustado demasiado esta corrección, pero aún así esperemos que se encuentre pronto por encima de la media de largo plazo. Vamos a ver las acciones de Toyota, parece que van resurgiendo después de esta zona de consolidación, entrada en $188. Así que vamos a ver este techo de 255 si es capaz de romperlo a la primera. Las acciones de Coca-Cola, que habían estado bastante, como vemos, bastante laterales, ya consiguen hacer una ruptura sólida. En Coca-Cola, recordad que establecimos posición de entrada en los $60, ya le vamos ganando $19 por acción, así que nos mantenemos dentro del valor hasta cambio de posición. Vemos las acciones de Disney, aquí tenemos que están muy lateralizadas. Esta misma zona lateral la podíamos subir hasta el nivel de, en concreto, de 122. Y fijaos cómo necesitamos la ruptura de este rectángulo por la parte alta del canal. Vemos Nvidia también, está por debajo de la media de largo plazo. Vemos JD, también por debajo, por lo tanto estamos fuera del valor. Vemos AVI. En AVI, fijaos, el comportamiento ha sido magnífico, precisamente desde que rompe los $90 y desde entonces ha sido un crecimiento exponencial hasta la zona de 232. Vamos en concreto a ver el mercado americano. Vamos a ver el contexto. Ya sabéis, dentro del Dow Jones, lo que buscamos es rupturas de 20 puntos justo a la apertura. Fijaos el mechazo que ha dado. Aquí establecemos el máximo del día, establecemos la zona de mínimos y simplemente lo que buscamos es una ruptura de 20 puntos en la dirección del mercado. Vamos a eliminar líneas. Dejamos correr la posición. Vemos que el CCI muestra una posición negativa, -120, -122, pero sorprende mucho esta mecha que nos deja. Ya vemos que está recuperando, así que probablemente vaya a buscar la zona de máximos. Esto en gráfico de 5 minutos para buscar nuestra ruptura. No obstante, continuamos. Vamos a ver otras acciones también para ver qué acontece. Vamos a ver Meta. Y como vemos, las acciones de Meta nos dieron una posición de entrada en $260. Ya están cotizando, están haciendo un por 4. Así que fijaos también, nos mantenemos dentro del valor. Vamos a ver también dentro del sector tecnológico. Aquí tenemos Salesforce, la cual nos mantenemos fuera del valor, está por debajo de la media de largo plazo. Vamos a ver sector farmacéutico, también Moderna, todavía no da señales, tendría que estar por encima de $70. Vamos a ver Zoom, también muy cerquita, pero como vemos podemos todavía encajonarlo en este rectángulo. Vamos a ver NIO, también estaríamos fuera del valor. Coinbase, fijaos el giro que ha tenido después del recorrido que le llevó a cotizar en el nivel de entrada de $255. Está muy por debajo, ya ha cruzado la media, por lo tanto ya nos habría dejado señal de entrada, señal de salida, perdón, en 165. Y vamos a ver Lululemon por debajo de la media de largo plazo, por lo tanto fuera. Y por último, veremos Robinhood, que como vemos ha tenido una corrección severa desde los $152 hasta la zona de 74, pero recordad que Robinhood nos dio entrada en $20, así que todavía tenemos ahí un margen importante recorrido por parte del valor. Último vistazo a 5 minutos. El mercado dentro del canal, estamos hablando de un canal en concreto de 378 puntos, canal amplio, esto es el Dow Jones en 5 minutos, y por lo tanto dejaremos estas líneas marcadas para poder analizarlas la próxima semana. Muchas gracias a todos por el seguimiento que hacéis de la apertura de Nueva York, de la estrategia de trading semanal que será mañana a las 17 horas, y os deseo a todos que tengáis una feliz tarde.